Amigos de LTV, muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que usted esté entrando a visitarnos aquí en nuestro sitio en holatv.com.mx. Bueno, hoy en nuestro programa Platicando con, tengo el gusto de que me acompañen dos damas, una académica de primer nivel de aquí de la Universidad Autónoma de Baja California, nuestra amiga activista, además una persona muy activa, que ha pugnado muchísimos años por la equidad de género y otros temas que afectan a diferentes grupos sociales de nuestra entidad, Alma Margarita Oseguera. Gracias por acompañarme, doctora. La primera pregunta, miren, hace un tiempo acá hemos visto en la ciudad de La Paz particularmente cómo han ido apareciendo carteles, mantas, en fin, haciendo alusión a algo que se llama, o que dicen ellos, se llama familia natural. Y en algunas otras se comparte además con textos que de primera intención parecen agresivos hacia el grupo de homosexuales, lo cual pudiera plantearse como una campaña homofóbica, pero bueno, como yo no soy el experto, prefiero preguntárselos a ustedes. ¿Qué nos puede decir al respecto, Norma? Sí, muchas gracias por la invitación. Primeramente, sí es una campaña discriminatoria, efectivamente sí es lesbofóbica y homofóbica. Es una campaña que está promoviendo valores inconstitucionales, porque al promover la desigualdad estás en contra de la igualdad, Totalmente obviamente. Y es una campaña que va enfocada a la población, no a un grupo, a la población en general, niños, porque niñas, no la está llevando a un espacio, a la población en general, y está promoviendo este valor para ellos, pero es una actitud inconstitucional el promover la desigualdad de derechos. Yo creo que es un asunto que tiene que ver con derechos, con cultura, por un lado, con educación, por otro lado, y también con el marco de derecho que no se está aplicando. Si queremos evaluar una sociedad, lo primero que tenemos que hacer es evaluar cómo se aplican las leyes y los resultados. Claro. Primero, la ley para prevenir y eliminar la discriminación, la ley estatal en Baja California Sur, se aprobó en el 2006, en diciembre del 2006. A la fecha no está funcionando porque debe existir un consejo estatal el cual vigilará su cumplimiento, y este consejo estatal no está funcionando porque hay una serie de irregularidades. No está el reglamento. Entonces, partiendo desde ahí, ya el Estado de Derecho por parte de las autoridades se está violentando. Claro. Y por parte de quienes permiten la contratación para este tipo de carteles también, porque fortalecen una actitud lesbo y homofóbica social. No solamente es para la población LGBTI, ¿no? Para las lesbianas y homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales, sino que es en general, porque se está educando para que todo el mundo al ratito van a ser otras o otros, ¿no? Y por un lado. Y por el otro lado también quisiera decir que sí hay una influencia, yo diría, de carácter religioso en términos de los valores que está manejando, pero valores religiosos. Y muy subjetivos además, ¿no? Exactamente, hago esta diferencia porque cuando dices valores, pues yo respeto desde tu punto de vista, de tu credo, lo que creas, claro. Pero en el nivel social, cultural, institucional, jurídico, no tienes derecho, nadie tiene derecho, ni a ti ni a ella, a nadie a decirme con quién sí me acuesto, con quién no, cuándo, si me caso o no me caso, y si voy a tener derechos y a su vez mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que sí es homofóbica y está promoviendo una cultura profundamente de desigualdad. Claro. Doctora, platíquenos. Hay una pregunta que me viene a la mente, la más obvia es, ¿cómo definimos una familia natural o qué es una familia natural, ¿no? Pues siento, ¿no?, que la concepción que están queriendo ellos retomar es la familia natural vista en el sentido del padre, de la madre, ¿no? En una familia, aunque en la composición de las familias ya sabemos que eso se ha transformado, ¿no? Claro. Porque hay divorcios, fallecimientos, ausencias, entonces, digamos, puede haber familias con el padre, con la madre nada más, con la madre con el hijo, con el padre con los hijos, ¿no? Pero ellos vienen de un núcleo, ¿verdad?, donde se ha formado bajo el esquema, digamos, tradicional, ¿no?, que es el padre
y la madre, ¿no? Yo sí quiero comentar algo porque nosotros estamos viendo recientemente que están apareciendo esos espectaculares, ¿no? Claro. Pero esto es una reacción, o sea, una reacción a un avance, a un progreso de ciertas ideas, ¿no? De la aprobación de los matrimonios en el Distrito Federal, la despenalización del aborto. Es decir, hay un reajuste socialmente hablando para que dejar avanzar esa parte. Hay más ¿no? inclusión, ¿no?, en la sociedad. Pues digamos, pues muchos lugares se han ido ganando, ¿no? O sea, la misma ley de la que habla ahorita Alma tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, muchas políticas públicas también han sido empujadas por la cuestión de las mujeres. La misma Alma está ahorita organizando un foro, ¿no?, sobre la ciudad que se necesita, ¿no? Y ese ha sido un esfuerzo que el movimiento feminista ha estado empujando y que en organismos internacionales han, digamos, acogido, ¿no?, como parte también de la presión, ¿no? Claro. Entonces yo creo que lo que sucede ahorita es precisamente una reacción a ese avance, ¿no? Y que definitivamente si nosotros ponemos a conjugar, ¿no?, algunas cosas como la declaración del obispo, ¿no? Las declaraciones del Papa Francisco con relación a qué, al respeto, ¿no?, a la diferencia. Hay una estrategia, digamos, del Vaticano, del Papa, por ser incluyente. Sin embargo, en la práctica eso no se va a dar. Dio declaraciones también en Washington, ahorita en la visita que hizo a los Estados Unidos, defendiendo a la familia tradicional. Claro. Entonces, eso podemos también ligarlo al partido político que está en el poder, ¿no?, que ya tenemos ahorita 2 sexenios. Y que ellos, o sea, la ideología, de hecho, el Partido Acción Nacional, pues surge de una organización católica, aunque lo hayan negado, ¿no? Claro. Legión o base, y que aunque se resignifican los valores, o sea, laten, digamos, pensamientos y prácticas que en momentos específicos, como es cuando se está viendo un avance, ¿no? O sea, es el temor a lo que no se puede entender, porque vivimos bajo el influjo del mundo heterosexual, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención, y hay 2 preguntas que me vienen a la cabeza que pueden ser determinantes para entender un poco, o tratar de entender este fenómeno. Uno se llama equidad, que desde mi punto de vista tampoco ha sido muy claro, ¿no? Porque pensamos equidad todo en términos políticos, ¿no? 5 mujeres y 5 hombres. Pero bueno, para mí equidad pudiera significar mucho más. O sea, equidad viene de igualdad. Igualdad de condiciones, no importa si eres negro, chino o ruso, pero somos seres humanos en el 99% de su concepción, a diferencia del color del pie o el tamaño, pero a fin de cuentas no hay una, que sería la otra pregunta, ¿no?, la desigualdad. O sea, tendremos que definir el punto de vista académico. ¿Cómo podemos definir el punto de vista, bueno, lo más posible el concepto de equidad? Pues miren, en los terrenos en los que yo me muevo, académicamente y personalmente y activamente, está fuera del marco en el que Alma está hablando, ¿no? O sea, yo no me estoy moviendo dentro del Estado de Derecho. O sea, mi ideología, mi pensamiento, mi práctica académica va en función de un ser antagónico al Estado de Derecho y a todas las categorías que de ahí se han derivado, ¿no? O sea, hablamos de igualdad. ¿Cuándo estamos hablando de igualdad? Cuando se supondría que en este Estado de Derecho todos tendríamos la misma oportunidad de ¿qué? O sea, de acudir a una ley y que ésta se respetase, ¿no? Claro. ¿Qué sucede en el Estado de Derecho en el que nosotros vivimos? La ley se aplica discrecionalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, las cárceles están llenas de gente pobre que no se puede pagar un abogado, ¿no?, por ejemplo. Entonces, yo sí, para mí sí es importante, o sea, yo socialmente observo el avance, observo la ley, pero para mí eso no tiene sentido, discúlpenme, porque es válido, claro. Porque esta es una visión diferente, ¿no? Porque lo que tendríamos nosotros que entender en un primer momento es qué es lo que está generando esa desigualdad, más que definirla, ¿sí? ¿Qué es lo que genera?
o sea, socialmente hablando, políticamente hablando, económicamente hablando, y eso implica un análisis mucho más profundo de tener acceso o no tener acceso, ¿no? Claro. A la ley, o de tener acceso o no tener acceso a las mismas posibilidades de los demás que no están en mi categoría de grupo minoritario, ¿no? De lesbianas, de discapacitado, ¿no? De homosexual y bueno, de la condición étnica también. Entonces, para mí el problema reside en que debemos de comprender qué es lo que genera eso, no la aplicación de la ley por sí misma, ni la lucha porque la ley se aplique, no, sino qué es lo que genera eso para poder romper esa lógica que no nada más es una cuestión de derecho, ¿verdad? Que es una cuestión de un modo que esta civilización ha construido. Claro. Entonces yo en ese sentido, yo sí soy muy escéptica con no sé si esa sea la palabra, pero creo que estamos gastando nuestra energía y nuestro pensamiento y nuestra vida tratando de luchar dentro de un sistema que la desigualdad, o sea, las brechas no se van a solucionar. Y son demasiado obvias, ¿no? Y que a mí no me queda claro la forma, ¿no? Porque no es la ley. Entonces yo invitaría, ¿no? A que lo que decías hace un momento, antes de entrar aquí a conversar, o sea, necesitamos entender, necesitamos estudiar, o sea, pero no en términos academicistas, ¿no? Sino de comprender la lógica para poder luchar contra la lógica y no estos esfuerzos que son aislados, ¿no? Bueno, yo pienso que el movimiento feminista internacional ha sido una punta de lanza a nivel mundial en la teoría, en las propuestas de vida, en los programas, en los planes y en las leyes. Las leyes han tenido este impacto de poder hacer una propuesta diferente de cómo debe de aplicarse la ley y cómo debe entenderse esa misma aplicación, y el ejercicio de las personas no está separado. Claro. Entonces, eso por un lado, porque los avances que hemos tenido en lo que tiene que ver con la igualdad y la no discriminación a nivel internacional ha estado muy vinculada de estos empujes que se han hecho del movimiento feminista. Por otro lado, también quisiera decir que cuando hablamos de la discriminación en el mundo, obviamente mi punto de vista parte de una formación política, feminista, socialista, y donde yo veo el patriarcado, el modelo económico neoliberal, y que a su vez tiene una serie de tentáculos, de líneas, donde se van generando distintas relaciones de poder. Esas relaciones de poder entre todas las mujeres y todos los hombres, desde empresarios, obreras, amas de casa, comunicadores, directores, el que sea, el perfil. Y en estas relaciones de poder se cruzan las relaciones económicas, pero cuando ya vamos en la práctica, los marcos normativos que deben darnos un tratamiento de igualdad, esa igualdad no se alcanza a cumplir porque cada quien la empieza a ver diferente porque está... Vista, ¿no? Okay. Y entonces ahí es donde entra la equidad, porque la equidad lo que hace es generar mecanismos prácticos para que esa igualdad se cumpla. Por ejemplo, si yo quiero venir a estudiar, algo muy sencillo que todo el mundo ya conocemos, y resulta que donde yo tengo que estudiar es en el segundo piso, las instituciones educativas tienen la obligación de crear accesos para quienes no pueden subir, como nosotros tres, allá. Por ejemplo, si yo soy una persona con otro tipo de discapacidad, las calles, los entornos públicos también tienen que cubrir eso, es decir, no nomás en la ley, y ahí es donde yo doy este reconocimiento a la teoría feminista, a la perspectiva de género, porque ha impulsado, como una de nuestras frases es, lo personal es político, o sea, no puedes hablar solamente en la teoría, la tenemos que aterrizar, la tenemos que vivir, la tenemos que encarnar. Hay que buscar el cómo, ¿no? Sí, y entonces ahí es cuando vas viendo, bueno, mujer, hombre, pero no, es mujeres
y hombres, blanco, negro, mediano, chico, alto, viejo, esas diferencias. En los carteles que estamos viendo, yo mencionaba que a las lesbianas y a los homosexuales nos dan un crédito inigualable, infinito, porque nos hacen responsables del modelo neoliberal, nos hacen responsables de la violencia social, de las decisiones que han tomado las distintas administraciones a nivel nacional y local en términos de economía, de empleo, etcétera. O sea, todos esos caos nos están haciendo responsables. Ojalá tuviéramos la posibilidad de llegar y participar e incidir, pero es un distractor. Y en ese sentido es muy sesgado lo que se está manejando, porque no solamente tiene que ver con nuestra orientación sexual, tiene que ver con un comportamiento social que está denunciando y quejándose de la corrupción, de la impunidad, de una serie de situaciones que están ahí, no las generamos nosotras. Claro. En todo caso, una población que participa en las tomas de decisiones, como es la clase política, y donde también la ciudadanía tiene su derecho a expresar, podemos estar o no de acuerdo, esa es otra cosa, pero tenemos un derecho constitucional a expresar ese tipo de manifestaciones también. Pudiera, a veces me queda el mal recuerdo de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el grupo de los judíos, lo publiqué hace unos días en un artículo donde se les culpó de todo. Y la gente pues tranquilamente les dio poder para que se los acabaran porque era más cómodo tal vez que darse cuenta que era un problema político, económico, social, etcétera, etcétera. Entonces, a veces que veo esos letreros, no sé por qué, con mucho temor me regreso a esos tiempos donde el rumor es el que empieza a tener sentido. Lo he publicado muchas veces, o sea, ahí está en donde escribo. Y es preocupante porque a veces la sociedad parece que está dormida, como que, pues sí, los homosexuales, esos son los malos. Y cuidado, lo mismo pasó con las minas y con los proyectos de Marina y con muchos diferentes, que a fin de cuentas, cuando uno ve o lee entre líneas, se entera que son cuestiones políticas o de grupos en el poder. Pero tratando de dejar un poquito en paz esa suposición mía, ¿verdad? ¿Ha habido avances reales en los hechos cuando hablamos de equidad de género, particularmente de género? Por supuesto que ha habido avances, pero esos avances no han sido suficientes y son avances que no son suficientes porque se refleja que las autoridades no se han comprometido lo suficiente, y cuando digo comprometido hablo desde la capacitación, sí, los hechos, pues. y sepan lo que significa, pero también del presupuesto etiquetado, porque yo puedo capacitarme y estar de acuerdo, sí, pero no etiqueto nada hacia programas, sí, ni hago políticas mujer, públicas. Que pareciera que es un adorno, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones solamente empiezan a fortalecer la simulación de que así hacemos y en la práctica no. Por ejemplo, esta ley es una ley muy distinta a las que existen a nivel nacional, porque tiene 7 en el Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación. El Consejo está integrado por 7 debería estar integrado por 7 organizaciones de la sociedad civil y 7 instituciones. Es decir, hay una capacidad de decisión compartida en igualdad de circunstancias. La mayoría de consejos o de sistemas estatales donde participan la sociedad civil, en diálogo con las autoridades, son grupos de 2, de 1, de 3, de 4, limitado, ¿no? De 5, ¿no? Nunca en términos equitativos. Claro. Ahí es el primer perfil que podemos ver. Cuando ya empezamos a revisar, pues obviamente que está enriquecida, retomada, dándole cumplimiento a las convenciones internacionales, como son desde la CEDAW, la Belém do Pará, los pactos internacionales, sí, las convenciones de los niños, o sea, entran todos, adultos mayores, o sea, personas con todas y todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un gran avance. ¿En dónde está la limitación? La limitación está en que la autoridad no está haciendo su trabajo en distintos niveles. Claro. ¿No? Por eso mencionaba la capacitación, el presupuesto, los programas, la difusión. Sí. O sea, necesitamos programas educativos. Para parte de información real, pues. Exacto. Para que la gente pueda tomar decisiones. Por eso reconozco mucho que este espacio que nos estás permitiendo, Salvador, porque creo que fortaleces la posibilidad de dar una difusión en donde podemos expresar nuestros puntos de vista, claro, y explicar efectivamente por qué la orientación sexual
es castigada y rechazada porque se sale de la norma, de la normatividad sexual. Rompe paradigmas sociales. Rompe paradigmas sociales. ¿Y por qué las leyes? Tenemos que luchar para que las leyes también nos incorporen, porque en el Estado de Derecho hay derechos y si no apareces en la legislación no tenemos derechos. Claro. Yo, independientemente de que me quiera casar o crea o no, yo defiendo, me amparé por una cuestión de defender mi derecho. Por supuesto. No más por eso. Claro. Y en ese sentido es importante, tiene este peso práctico. Ahí podrían estar la diversidad de familias, de orientaciones sexuales distintas, claro, pero también heterosexuales, porque habemos una gama impresionante. A nivel nacional, solo el 25% del modelo tradicional de mamá y papá es claro, lo que tenemos en México, sí, el 25%. Pero aparte, ¿en qué condiciones? Porque ¿Y no en qué es lo ideal. O sea, condiciones? yo lo reconozco, de una No, familia ajá, disfuncional también, con divorcios, y no siempre esa familia idílica que nos presentan es la ideal para los mexicanos. claro. Una pregunta, doctora. Usted es socióloga y hay algo que me interesa Bueno, mucho todavía saber. no soy doctora, ¿eh? Bueno, yo tengo dos puntos que quisiera retomar. claro, pero perfecto. bueno, el primer punto es que ayer platicábamos con Alma sobre la perspectiva de género en las instituciones, ¿no? Cómo fue un triunfo del movimiento feminista, ¿no? Pero que también los gobiernos han resignificado y le han dado otro sentido. Algunas feministas críticas dicen que marxistas, que a las feministas las domesticaron, incorporando con un buen puesto. incorporando todas esas visiones a nivel institucional y que las sacaron de la calle, ¿no? Donde claro, estaban ¿no? en su momento más en su lucha, ¿no? Ajá. Bueno, esas, pues como dice Alma, también hay diferentes tipos de feminismos y bueno, estas señoras que son marxistas pues han tocado ese punto, ¿no? Y yo le decía a Alma que si pues hay personas que creen en que eso debe de continuar en las instituciones, debe de haber como una suerte de evaluación de lo que ha pasado. La pregunta que iba en el sentido que usted dijo, ¿no? Se ha gastado mucho dinero en proyectos de investigación, en planes, programas, políticas, porque también ha sido un designio que ha estado desde las altas esferas internacionales, ¿no? No es que a los gobiernos les haya interesado tanto incorporar. Pero no fue que vino un designio, fue una lucha que dimos las feministas. Sí, por ejemplo, el Día de la Violencia no fue que nos los dio la ONU, tardamos casi 20 años. Sí, pero hacernos una figura jurídica nos llevó muchísimo. Entonces, eso nomás para corregir que no viene de allá, no lo sí dieron. Pero sí viene a los gobiernos, a los gobiernos y sí están obligados a seguir ciertos parámetros. Que no está siguiendo. Pues. No, y que además no está siguiendo con la lucha feminista, pues, o sea, eso lo reconocí yo desde el principio, ¿no? Y que eso se ha incorporado, se ha abrazado a través de organismos internacionales y los países tienen que cumplir ciertas normas en ese sentido. Eso es lo que quería decir. Bueno, se ha gastado mucha lana en eso, o sea, yo observo, no son mis temas, o sea, yo no soy experta en feminismo ni cuestiones de género, pero como persona que ha sufrido también, o sea, no necesita uno ser homosexual o lesbiana para sufrir la relación de dominación frente a los varones y las mujeres y todo esto. Yo he observado mucho, o sea, que ha habido talleres desde las colonias, en todos los niveles, y que viene un cambio de gobierno y se tiene que volver a capacitar a la gente, empezar de cero, ¿no? Espérame, ahorita te sigues, ¿no? Entonces que a mí sí, dado estos truenos que se están avecinando, ¿no? Que si la familia natural, que si nada más nosotros podemos ser familia, que si se haga una evaluación y que se ponga un punto sobre esa IE para ver qué van a hacer los gobiernos estatales y municipales, me estoy refiriendo a nivel estatal, con esos programas. No, de hecho no ha habido una reacción oficial ante, bueno, al menos en la pasada administración, no hubo una reacción oficial sobre esos carteles, ¿no? Lo otro que es muy grave, que a mí me parece muy grave, porque estamos nosotros ahorita viviendo una violencia más explícita, o sea, la gente la están matando en la calle, y que se haya formado un consejo en defensa de la familia, y que ese consejo haga declaraciones y diga que los matrimonios entre personas del mismo sexo son los que están generando la violencia. Sí, Entonces, eso sí se me hace bien grave, porque además ni se han aprobado los matrimonios a nivel estatal,
Y entonces lo están ligando ya con la violencia. Eso no, o sea, no tiene ningún sentido, porque como dije hace un momento, tenemos que buscar la manera de comprender el fenómeno para poder ir tras él. Claro. Bueno, el matrimonio igualitario, la Corte ya dio un fallo y esto no es una consulta. El fallo es para aplicarse. Los fallos de la Corte son inapelables, punto. Sí, de hecho esta campaña va dirigida a tratar de modificar después, eso, ¿no? el registro civil ya realizó 2 matrimonios aquí en Baja California Sur. Pero eso no es la causa de la violencia. No, claro que no. Nada más para aclarar que sí, ya está aprobado, ya eso no es, digamos, lo que se está cuestionando en términos por parte de la población LGBTI. Yo creo que la exigencia está en la armonización que debe de haber a nivel legislativo para que se reconozcan todos los otros derechos que involucran al haber una figura como la del matrimonio, ¿no? que es un contrato civil, punto. Y como he manifestado, no es un sacramento, no es una situación que tenga que ver con algo sagrado, porque este es un contrato civil. En la iglesia sí es otra cosa, pero no estamos hablando de eso. Ya ahí cada quien, si quiere casarse por la iglesia, por la que sea, porque hay miles de religiones. Entonces, eso por un lado, pero por el otro yo creo que lo que tiene que ver con el cumplimiento por parte de las autoridades, yo creo que sí no ha habido el compromiso y tiene que ver con una serie de elementos. Claro. Culturalmente, tú mencionabas hace rato lo importante que es educarnos qué es la sexualidad, qué es la orientación sexual, claro, qué es la identidad de género, qué son las leyes. Seas o no lesbiano, homosexual, lo que seas, mexicano, eres un ciudadano y que es ¿no? muy importante saber que tenemos derechos y que nuestras autoridades son nuestros representantes y que pueden opinar lo que quieran, pero les toca cumplir la ley. Sí, ¿no? Aunque no estén de acuerdo con ellas. Pero también a grupos como este que está promoviendo ese caso específicamente las carteleras, también tiene derecho, pero también tiene obligaciones. Lo que pasa es que aquí hay un punto muy grave. Si él es suplente de una autoridad que está en el poder, grave, ¿no? O sea, es como tú, suplente del secretario de Seguridad Pública, y que estés en contra de que toda la gente no se manifieste cuando es un derecho manifestarse. Entonces, claro, que te tengan ahí o posiblemente... Que se muere el otro, me quedo yo ya como titular, ¿no? Con eso. No, entonces, aquí hay, primero, el que una persona se deslinde, en mi opinión, no es suficiente. No es suficiente porque entra en un conflicto de intereses. Por supuesto. Sí. Muy grave con la paz social. Porque estás manejando una imagen que no tiene nada que ver con el origen del problema, que descansa en otras cosas. No, y está incitando pues en toda la violencia. Y está incitando, ¿no?, a una permisibilidad, a una permisibilidad social. Ahí, pues, sí. Y si vamos analizando cada uno de los carteles, por ejemplo, ahí está donde están 3 mujeres y un hombre y un sacerdote, está haciendo claramente referencia a un matrimonio católico. Claro. Ahí estás fomentando, promoviendo, y por el otro lado lo vinculas con la poligamia, que es una situación de los musulmanes, sí, que no tiene nada que ver aquí, pero a mí me parece que también está siendo profundamente violento y agresivo a las parejas heterosexuales, violento y agresivo con las mujeres. Claro. Sería la misma aberración poner 3 mujeres y un hombre, pero no se le ocurrió porque es una visión profundamente patriarcal y sexista. Sí, eso me queda claro. ¿No? Entonces, los hombres sí tienen derecho a tener 3 mujeres, sí, y hasta casarse, ¿verdad? No. Y las mujeres no, exactamente, y las mujeres no. Entonces, este juego que a lo mejor viene de otra escena, pero está ahí claro, con la imagen del sacerdote, es una imagen que en lo personal es denigrante para las mujeres y también para los heterosexuales, y nos vinculan y no tenemos nada que ver, claro, en términos con esa imagen, sí, ¿no?, claro, musulmana, que tampoco... Sí, va más allá de la imagen, pues, sí, el mensaje es muy, obviamente homofóbico, pero aquí hay algo que me gustaría saber, bueno, o tratar de vislumbrar, porque nuestra
participación pues es muy limitada en un momento dado, ¿no? Habría que invitar a más gente tal vez. Como socióloga, ¿hacia dónde vamos como ciudad, no? O sea, socialmente, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la tendencia? Porque hay opiniones en contra y a favor, son molestos, ¿no? ¿Cuál sería la visión? Pues los paseños nos hemos considerado siempre, o sea, californianos, muy tranquilas, ¿no? Convivimos con todo tipo de gente, jamás había habido bronca. Está habiendo cambios fuertísimos en la sociedad paseña que hagan cambiar ese sentido de convivencia pacífica que se venía dando tradicionalmente. Pues podríamos remitirnos a la historia y si nos remitimos a la historia, los sudcalifornianos hemos sido aguerridos en algunos momentos, ¿no? O sea, la intervención francesa, la guerra con los Estados Unidos, claro, cuando hay... el movimiento mismo regionalista desde el 1929, la década de los 40, la década de los 70. Y ahora mismo. Sí, ¿no? Pero digamos, históricamente, ahorita estamos hablando de otro momento diferente porque el país está en efervescencia. Y sí hay cierta influencia, ¿no? Cierta influencia de lo que está pasando a nivel nacional y de la indignación y que de alguna manera se retoma aquí con las formas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Hay un resentimiento social oculto? Resentimiento social... Digo, porque ahora con lo de las minas me tocó ver, digo, no es crítica ni a favor ni en contra, me tocó ver personas realmente enardecidas, o sea, como nunca pensamos en La Paz, una manifestación que era pacífica, pero, no sé, me tocó ver actos penosos de personas dirigidas hacia otras personas, mucha agresión. Yo creo que pues estamos viviendo una época difícil, es una época difícil donde se ha expandido pues la pobreza y la desigualdad, ¿no? Y que va de la mano con la discriminación a la que estamos nosotros. ¿Cómo explicar eso? O sea, hay grupos sociales que no tienen acceso a lo que la modernidad ofrece, sí. ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las salidas? O sea, la salida es o te vas al crimen organizado porque es la manera de poder acceder a todo esto que te vende el desarrollo, la modernidad, etcétera, o te agrupas, ¿no? O sea, porque es bien interesante, porque además es natural agruparte para defenderte, acuerparte. O sea, yo creo que ya los sudcalifornianos, pues ya no podemos hablar de los sudcalifornianos, bueno, a partir de cuántas generaciones, ¿no? Claro. Sí, desde mi bisabuela, porque en los 40 la primera migración, en los 80. Es una pregunta que es a partir de cuándo se es paseño, ¿no? Exactamente, Difícil, ¿no? porque este es un territorio de migrantes, o sea, esto se ha constituido así. Entonces, o sea, sí están los paseños, los sudcalifornianos de cuántas generaciones, ¿no? Ya mi bisabuela nació aquí en El Oro, por ahí tenían una mina, entonces pues yo ya tengo varias generaciones, ¿no? Tengo una edad, pero esto ha habido una recomposición social fundamentalmente a partir de la década de los 80, que está el polo turístico de Los Cabos y la gente empieza de todo. Y la idea esta de desarrollo que hemos conservado nosotros como Estado, el desarrollo, o sea, ¿cuál es el modelo de desarrollo que tiene Baja California Sur? Basado en el turismo. ¿Y qué ha generado eso? ¿Qué ha generado el desarrollo? Te ha aparejado una serie de desigualdades y no nada más vayamos a observar Los Cabos que está Los sucediendo, cangrejos ¿no? nomás, Esas colonias, ¿no? Depauperadas, ¿no? Entonces yo creo que hay cierta conciencia porque hay una influencia también de lo que está pasando en otros lados y que los sudcalifornianos de varias generaciones ya sabemos, o sea, aquí que ha habido bronca, ¿no? Y que si hay resentimiento, pues tal vez hay resentimiento porque lo que se pensó en los 40 y que iba a suceder con este estado no sucedió. Claro. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues yo creo que en la ciudad vivimos todas las personas y la ciudad tiene que tener la autoridad y la ciudadanía, la oportunidad y la obligación y la corresponsabilidad de participar en su construcción, y no solamente me refiero a la parte material. Claro, gobernar para todos. Por un lado están lo que tiene que ver en la toma de decisiones, pero también en la misma construcción. Y la ciudad que necesitamos, que por cierto es algo que ahorita estamos trabajando en vinculación con ONU en Hábitat 3, la Universidad de Baja California Sur y el Observatorio de Violencia Social y de Género, estamos participando, y el Centro Cultural Esperanza Rodríguez, en el cual participo,
Estamos participando porque la ciudad que necesitamos nos involucra a todos los sectores, pero involucra una serie de ejes transversales donde esa ciudad tiene que ser amable con el entorno, con el medio ambiente, pero también amable con toda la ciudadanía. Claro, por supuesto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y si en esta ciudad la población, para enfocarme al punto de la población que estamos viviendo la discriminación lesbofóbica y homofóbica, hay aspectos que tienen que ver con la inclusión, que pasan por las leyes, pero también se tienen que reflejar en los ambientes, sí, en todo tipo. Reales, claro. Y los carteles es un ambiente social que está enviando mensajes. Lo quieras o no, esto está enviando un mensaje y tratando de esclarecer por qué sí está atentando contra nuestra dignidad y por qué está promoviendo la desigualdad en el momento que tú dices, tú no te puedes casar. Bueno, pues si tú lo quieres discutir en tu iglesia, allá en tu iglesia, cada quien. Pero un derecho humano no me lo puede quitar nadie, claro, ni siquiera la autoridad, porque es algo ya avalado por convenciones, está en la Constitución, exactamente. Entonces las opiniones personales que puedan tener hay que guardarlas, porque como autoridades les corresponde otra cosa. Entonces yo creo que sí se debe tener mucho cuidado como autoridad y mesura para revisar y actuar en consecuencia y no permitir situaciones que pueden generar terribles escenarios. En este momento Baja California Sur, como el resto del país, está viviendo una situación de mucha actividad ciudadana, de mucho involucramiento de la ciudadanía. En el Frente Ciudadano en la Defensa del Agua y la Vida, en el cual también participamos, yo creo que ha tenido una gran respuesta porque el agua la tomamos todos y es un bien común, es fundamental tenerla. Y el defenderla es obligación de todo el mundo. Igual defender el derecho que nos corresponde es una preocupación social, política, filosófica, cultural, intelectual, que impacta a la sociedad en su conjunto. Yo recuerdo las expresiones de Donald Trump, que muchas veces decían, pues qué importa, ¿verdad? O sea, ay, ya ni le hagan caso, no tiene. Y una compañera brillante, feminista muy conocida, ella dijo, yo también pensaba qué importa, pero cuando recuerdo a Hitler, pues sí, cambio de opinión, ¿no? Y eso es una alarma, como tú lo mencionabas hace un momento, cuando hacías referencia. Sí, lo preocupante no es el mensaje en sí, porque cualquiera tiene derecho a expresar lo que piensa. El problema es que va evidentemente dirigido hacia grupos muy específicos, buscando crear culpables de algo que por sí mismo se ha ido desmoronando, que es la familia típica nucleica, ¿están de acuerdo? Entonces, aquí la idea es cómo entenderlo y cómo, bueno, informar a la población para que tampoco se vaya con la finta, ¿no? En las redes sociales dan por hecho cosas que han sido desmentidas y lo siguen dando por hecho, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje de esta primera parte? Me encantaría tener otra segunda parte, ¿verdad? Porque encantadísimas, va. Porque esto es claro. Mira, una de las obligaciones sociales que tenemos como Hola TV, como director y fundador de este canal, es precisamente eso, darle voz a la gente que normalmente no tiene voz en nuestros medios, sin distingo, sin edición, lo van a ver completito con errores y todo, para que la gente se forme su opinión. Nosotros, como medio de comunicación estamos en el medio, tomamos la información y la pasamos. Y este tema creo que es un tema que, si no preocupa a todos, está empezando a preocupar a mucha gente, porque aparentemente no vino respuesta y nadie sabe qué está pasando en los hechos reales, sin torceduras ni escondidas. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que, para cerrar este programa, o si quieres, antes de cerrar, que nos muchos bueno, esa pregunta que usted dice es bien interesante, ¿no? El futuro, ¿no? de la sociedad subcaliforniana o de la ciudad de La Paz, ¿no? Tomando en consideración estos elementos de violencia, del maltrato, de los baches, de la basura, o sea, de la mala administración municipal, de toda la faramalla que implica no te dejo entrar al recinto, o sea, esas son tonterías, es absurdo, ¿no? Creo que ahorita Alma hizo mención a algo que es muy interesante y que esa es la mirada para entender los movimientos sociales en la actualidad, que es la defensa de lo que nos es común. Finalmente,
Les invito a 3 cosas. La primera es que visiten nuestra página que tenemos, que es por la dignidad, la igualdad y la no discriminación. Los datos, ¿no? En Baja California Sur, gracias, en México y en el mundo. Vamos a tratar de estar enviando informaciones, artículos, con el fin de informar, claro. Más que nada con el fin de informar, con el fin de conocer una situación que atañe a la sociedad en su conjunto. Humanos, en realidad, ¿no? Exacto. Las dos versiones. Claro. Y por el otro lado, sí convocaría a la ciudadanía en general de Baja California Sur, de México y del mundo, a denunciar, a expresarse contra la discriminación que estamos viviendo, porque es una campaña local, pero también es nacional. Por supuesto. Los grupos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, intersexuales, que denuncien esta campaña a CONAPRED y claro. También en la Comisión de Derechos Humanos, se meten a la página de internet y ahí pueden denunciar, porque defender los derechos humanos de las otras, aunque no estén enfrente de ti, es también un derecho universal, no solo constitucional. Pero aparte de hacerlo con civilidad, porque claro. Nos quejamos, pero nadie es capaz de ir a poner una denuncia, ¿no? Claro, y la otra yo creo, y ya es muy sencillo, ¿no? Entonces, esto que a lo que estoy convocando se puede hacer incluso en línea. La otra es que creo que la manera en que vamos transformando y transformándonos es a partir de que vamos participando y haciéndonos responsables y corresponsables con el gobierno, porque son nuestros representantes, podamos o no estar de acuerdo, son nuestros representantes, reciben un sueldo muy bien pagado y tienen que hacer el trabajo de igual eficiencia. Claro. Entonces yo creo que sí es muy importante participar. Bueno, pues amigos, ya vieron a 2 expertos en la materia, ¿verdad? Una socióloga y una gran luchadora social. Miren, gracias. Aquí aparece también, como siempre, los programas, nuestro correo de Hola TV, holatv2010@hotmail.com, para que nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas, ¿verdad? La idea de este programa es informar los hechos vistos desde otra perspectiva. Podrá haber 4 o 5 más. Usted tiene otro punto de vista, bueno, llámenos y con mucho gusto lo invitamos a participar en este programa, que es precisamente platicando con personalidades que sí saben, que no se basan en rumores, y es el resultado de largos años de investigación o de lucha en este caso, por sacar adelante cosas tan delicadas y temas tan sensibles como es este particularmente, que es el derecho de todos los seres humanos a ser iguales, ¿no? Para la TV, Salvador Castro.